Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión del canal. Para el top de hoy veremos a continuación 5 cosas que a mi parecer no quedaron resueltas o fueron un misterio dentro del argumento de la serie de Malcolm en el medio. Pueden no ser los misterios más sorprendentes de la serie, pero son cosas que cada vez que miro la serie una y otra vez me pregunto ¿qué pasó aquí? ¿No se explicó? Etcétera. Sin más que añadir, vamos con 5 cosas que no tienen sentido en Malcolm en el medio. Puesto número 5. La desaparición de los amigos de Malcolm. A partir del capítulo número 12 de la temporada 2, llamado La Niña Krillbone, vemos a los que serían la mayoría de los amigos de Malcolm el de en medio, o de Malcolm, a lo largo de toda la serie. Vemos a sus amigos Krillbones y a la nueva integrante Cynthia. Estos son todos unos cerebritos, tienen tendencias raras, tienen fetiches raros. Sus pasatiempos son los de los niños nerds de estereotipados de esa época. No tienen otra vida social, solamente se interesan por datos científicos, curiosos, investigaciones, construcciones, etc. Desde que Malcolm entró a ese grupo, ese se volvió su grupo social principal. Pero en el último episodio, llamado Graduación, el único que se ve con Malcolm es Stevie, pero no se sabe nada de los otros chicos. No estoy hablando de que sea raro que hayan salido del elenco por razones varias de presupuesto o demás en la serie, pero argumentalmente en la serie, en la historia, no se explica dónde están y por qué no están presentes en la graduación si siempre fueron compañeros de Malcolm. Eso es muy extraño, incluida Cynthia, que hubo un capítulo dedicado a que ella regresó y después no volvió a aparecer, ni supimos nada de ella. Raro, ¿no? Ahora nos vamos al puesto número 4, la desaparición de Kitty Carnarvon al final de la serie de Malcolm. Vamos nuevamente con una desaparición argumental. En esta ocasión algo mucho más extraño y de un personaje que en teoría tendría mucho más peso en la historia. No en la vida principal de los personajes, pero sí en uno de los personajes secundarios más recurrentes, la mamá de Stevie. En el capítulo de la 5ª temporada llamado Adiós Kitty, nos enteramos de que la mamá de Stevie se fue de viaje, ¿sí? Nunca vimos en la serie cuándo se fue ni por qué, pero se fue de viaje. Y Stevie piensa que por fin está por regresar, pero en un determinado punto nos enteramos de que en realidad su padre le ha estado mintiendo y su madre no va a regresar ya que se divorciaron. Bien, se divorciaron, hubo pleitos, etc. Pero en el capítulo número 5 de la temporada 6, llamado Kitty regresa, descubrimos que la mamá de Stevie quiere regresar con su familia. Luego de una serie de acontecimientos desventurados en las que al final de cuentas se acepta el regreso de la mamá de Stevie a la familia Carnarvon, no vuelve a aparecer en la serie. Nuevamente, en el último episodio, La Graduación, vemos que Stevie está con su papá, pero no aparece su mamá. Y la serie no nos da ninguna explicación del por qué no está. No sabemos si se divorciaron de nuevo, si ella estaba enferma, si estuvo de viaje para ese momento. No sabemos nada. Simplemente dejó de aparecer en pantalla. ¿Para qué dedicarle un capítulo en el que ella regresaba si después la iban a sacar sin más de la serie? Es el único personaje justificado que dejó de aparecer, pero la regresaron y ahora queda un hoyo argumental de dónde está Kitty. Quizás sea uno de los pocos que pudieran resolverse en la nueva película. Puesto número 3. El cambio de la personalidad de Francis y la deconstrucción de su personaje. A lo largo de la primera temporada vimos cómo Francis era un chico rebelde, despreocupado, desinteresado e incluso sumamente distraído a quien solo le importaba divertirse, a veces con lo más nimio e insignificante, como un capítulo donde lo vemos que se distrae hasta con un insecto. Pero a partir del capítulo El Zoológico, el capítulo 1 de la temporada número 4, cuando Francis deja la vida en Alaska y una vez que ha formado una familia con Piama, que se casó con Piama, encuentran el trabajo en el Grotto, Francis tiene un cambio radical de actitud. Él, por su propia voluntad, decide hacerse responsable no solamente de sí mismo y de su esposa, sino de la administración de un rancho completo. Para el capítulo número 8 de la misma temporada, llamado Los chicos al rancho o Los chicos en el rancho, Malcolm y Reese sobre todo están muy disgustados con Francis por el cambio de actitud que tuvo, de ser un rebelde sin causa y descontrolado a ser un hombre responsable. Al ellos no tolerar esto, buscan hacer que Francis regrese a sus viejos hábitos. Al parecer lo consiguen al final del capítulo con el famoso Comodo 3000. Y después de ahí vemos un intervalo en la responsabilidad de Francis y la irresponsabilidad de Francis. ¿Cómo es que él
varía su actitud yendo a casa constantemente a hacer berrinches, a hacer pleitos y a una actitud despreocupadísima, a diferencia del capítulo donde lo vimos en el rancho donde lo vimos por primera vez en el rancho, donde demostró ser altamente responsable. No obstante, él seguía siendo muy responsable pese a sus berrinches. Todo eso fue ocasionado por Malcolm y Reese. Pero en el capítulo El regalo de Hal, capítulo 6 de la temporada 6, vemos que Francis fue despedido del rancho, despedido por un error, cosa también rara porque Otto le perdonaba innumerables cosas. Es raro que lo despidieran sin más y dejaran a Otto también como un personaje odioso que ni siquiera se vio salir de pantalla. Es triste. Pero aquí lo importante es que después de ese capítulo no volvemos a ver mucho a Francis, salvo para pelear con Lois, hasta el capítulo número 12 de la temporada 7, en donde Dewey va a visitar a Francis y se descubre que Francis no tiene trabajo, vive en un apartamento hecho un chiquero, donde Pyama no está, e incluso inferimos que Pyama no volvería, ya que Francis tiene un descontrol total, regresando a sus viejos hábitos de la preparatoria. Al final del capítulo vemos que Francis recapacita con las palabras de Dewey, se viste, se dispone a pedir trabajo, pero justo al final de eso le llega un trabajo caído del cielo, el cual a lo largo de la serie nuevamente deja, ya que vemos que después de ese capítulo sigue siendo un despreocupado. Claro, al capítulo final nuevamente vemos que en realidad consiguió un trabajo y solamente le gusta estar peleando con su madre. Aún así, el cambio de personalidad radical de Francis de uno a otro, vemos que él en realidad no tuvo ningún crecimiento ni evolución como personaje. Sigue siendo alguien que disfruta pelear con su madre, que disfruta las alocadas aventuras que puede llegar a tener a pesar de tener esposa. En el puesto número 2 tenemos a la mamá de Craig. En el capítulo número 14 de la temporada 2, llamado Hal renuncia, cuando Francis va a trabajar con él al inventario de la tienda, hay un punto en el que Craig dice que perdió las cifras del inventario porque accidentalmente se las envió a su madre. Él dice literalmente, por accidente se las envié a mamá. Entonces vemos que su madre está viva, ya que él se las envió. Pero en el capítulo número 12 de la temporada 6, Craig se enfrenta a su padre porque quiere que se haga cargo de una cadena de gimnasios que él tiene, heredándole trabajo y millones de dólares. Ahora bien, en este capítulo, el papá de Craig le dice a Craig que su madre antes de morir hubiera querido que él se encargara de los gimnasios. Inferimos por la discusión que Craig tiene con su padre, que la mamá de Craig murió muy joven y también murió cuando él era muy joven. Por ende, cuando él ya trabajaba en el Lucky 8, la mamá ya había muerto. Entonces, ¿cómo es que Craig dice en ese capítulo anterior, de temporadas antes, que le envió las cifras a su madre si inferimos que ya estaba muerta? Y no podemos decir que fue un error o que fue cualquier cosa, ya que en el mismo capítulo demostramos que la mamá de Craig en realidad no está muerta, sino que se fugó con alguien. Entonces eso quiere decir que hay un doble error, ya que primero pensábamos que estaba viva, después que estaba muerta y luego que no. Por lo tanto, Craig no pudo haberle enviado por error las cifras a su madre si estaba muerta, si él pensaba que estaba muerta para ese entonces, o bien estaba fugada. Como sea, Craig no tenía contacto con ella. Los tiempos no cuadran. Tendría que haberse fugado o creído que estaba muerta, por lo menos para cuando Craig estuviera trabajando en el Lucky 8, para que él pensara lo mismo y no haber tenido contacto con ellos. Por lo que vimos, Craig amaba mucho a su madre, y más aún cuando Craig ve la foto de su madre, él dice: ¿cómo pudiste despreciar a esta mujer? Es bellísima. Por lo tanto, Craig no tenía idea de cómo se veía su madre, así que sí murió, o entre comillas murió, o desapareció de su vida cuando él tenía muy poca edad, incluso para recordarlo. Ese es un error de la serie muy grande. Para el puesto número 1 tenemos una de las dudas más grandes que hay a lo largo de la historia de Malcolm el del medio: la camioneta de Lois. En el capítulo 18 de la temporada número 7, llamado El refugio antibombas, vemos que Hal y Lois entran a un concurso para ganar una camioneta, en la cual tienen que sostener la camioneta por el mayor tiempo posible o mantener una mano en ella en todo momento hasta que quede el último. Hal es, como siempre, descalificado desde el principio y tiene que hacerse cargo de la casa y demás. Esa no es la historia. A través de las 3 diversas tramas que vemos en el capítulo, al finalizar vemos que Lois de hecho ganó la camioneta en una escena
de rivalidad con otra mujer muy épica. Llega feliz y calmando los ánimos de los demás al ver que habían ganado por fin una camioneta nueva, un auto que nunca habían tenido y que siempre habían deseado a lo largo de la serie, pues siempre batallaron con los automóviles y en especial con esa camioneta. Ahora bien, justamente en el capítulo siguiente y específicamente en el capítulo final, en el número 22 de la misma temporada, vemos que se suben justamente en la vieja camioneta. No sabemos dónde está la otra. La vendieron, se descompuso, la destrozaron, no sabemos qué le pasó, pero la camioneta no está ahí. Entonces, simplemente se perdió, la dejaron de utilizar. Bien, eso ha sido todo por hoy. Espero haya sido de su agrado. Compártanos si fue así y nos vemos pronto en una nueva emisión del canal. Que pasen muy buenos días, tardes o noches. Adiós.